representando quizás unas cejas y la larga nariz de un rostro. Otras veces lo vemos diferentemente. El rostro es quizás cuerpo y cabeza en uno, una forma que sobresale a la izquierda sugiere un perfil, y la forma gris oscura contra el gris azulado brillante del fondo sugiere una acelerada figura en una noche lluviosa. Queremos saber más, pero solo la imaginación nos puede contar más. Cada vez que miramos vemos algo diferente en las formas que ha creado Fontana. Desde lo que podemos llamar el primer plano, nuestra atención se despliega hacia el fondo y percibimos que en su mayor parte está compuesto de elementos separados con extraños colores y sugerentes texturas. Su superficie brillante y granular invita al tacto, aún más, invita a que la imaginación le dote de otra dimensión, distancia, profundidad, una sensación de movimiento, un sentimiento de creación de un modelo. Los métodos de Fontana eran a menudo tan sorprendentes como las obras que resultaban de ellos. Es un instrumento puntiagudo lo que sostiene aquí Fontana, no un pincel. Pero el acto de traspasar el lienzo no es un acto de agresión. El movimiento de la mano firme y controlado es bastante claro. Los agujeros hechos por Fontana en su lienzo tienen un valor de creación, no de destrucción, incluso cuando el acto de perforación es exagerado con pintura añadida alrededor del agujero, como si fuese parte del proceso de penetración. Algunos agujeros sugieren un proceso natural, como la vaina madura de una planta cuando se rompe. Otros parecen más sólidos que la parte que les rodea del lienzo. Pero siempre mueven a la imaginación de manera que se vea algo más en ellos. A veces la sensación de profundidad que sentimos en estas obras se dirige a nosotros y nos desplaza más allá dentro del espacio que consideramos real. Y así el espacio creado por nuestra imaginación comienza a parecer tan real como el espacio que habitamos. Así nos damos cuenta de que la obra de Fontana realmente nos impone una nueva forma de mirar para apreciar la novedad de sus métodos. Lucio Fontana comenzó a usar la perforación en esta obra en 1949. La fuerte regularidad en los círculos concéntricos nos obliga a ver los agujeros en un principio como marcas de la superficie, casi como si hubiesen sido hechos con lapicero, carbón o pintura. Esto también es cierto en una obra de 1950, aunque aquí el uso de agujeros blancos sobre fondo oscuro hace que nos interesemos por la textura. Las largas líneas rectas de los agujeros sugieren un proceso mecánico en su realización. E incluso en esta obra de 1951, con sus curvas y círculos, los colores son como evocaciones de la industria, cemento, grava, hormigón, como de la naturaleza. La sugerencia de una superficie de láminas de metal oxidada o hinchada se encuentra una y otra vez, y no es sorprendente porque Fontana había sido ingeniero antes de escultor. Su interés por el espacio en su trabajo refleja su fascinación por la tecnología de los viajes espaciales. Vivimos una época de física y tecnología, decía. El papel pintado y la escayola ya no tienen derecho a seguir aquí. Pero eso no significaba que rechazara el arte de épocas pasadas, en realidad casi al contrario. A menudo miraba los ejemplos anteriores de escultura y en particular a obras del periodo barroco. Y de nuevo era su interés por el espacio lo que le motivaba. Y debemos tener presente que a pesar de todas sus innovaciones deliberadas, Fontana mantenía el formato rectangular tradicional en obras como esta. Es en parte por esta razón por lo que sus principales desviaciones de la tradición son tan notables y a veces incluso chocantes. A finales de los 50 escandalizó a mucha gente con una serie de obras que hicieron parecer a las superficies perforadas de 10 años antes decorativas y casi insulsas. Ahora hacía largos cortes en el lienzo. Las líneas fueron cortadas con firmes movimientos y cuidadosamente situados para que fuesen paralelos. Hay poco sentido de arbitrariedad y ninguno de marcas producidas por cualquier proceso natural. Desde este momento, Fontana fue mucho más directo, inflexible, fuerte, se podría decir brutal en su expresión. Comparado con las intrigantes y a menudo bellas superficies de las obras perforadas, sus lienzos eran ahora desafiantemente sosos, pintados con un único color atrevido.
Todo está destacado por la discontinuidad producida por el corte, pero mantiene en jaque la sensación de asalto, como si la superficie no pareciese orgánica. Hay sin duda una inquietante tensión en estas obras. Esto se debe principalmente al concepto que hay tras ellos. Para Fontana el cuchillo corta algo más que un trozo coloreado de lienzo. Está negando casi todos los supuestos que normalmente asociamos con una superficie pintada. Nos dice que el significado principal de la obra no está en la superficie pintada en sí misma, sino en el corte. O mejor dicho, en esa dimensión misteriosa más allá del cuadro a la que el corte, literal y simbólicamente, nos dirige. La aproximación esencialmente contemplativa que coloca tras la acción de perforar o cortar los lienzos es más evidente en obras como esta de 1961, donde las piedras están dispuestas en círculos. Los patrones y materiales usados nos recuerdan los diseños ceremoniales y rituales de los pueblos primitivos. El brillo de estas piedras dispara la imaginación como los colores y texturas de sus primeras obras. Y lo volvemos a ver de nuevo en nuestro primer cuadro, en los sorprendentes colores como este amarillo ocre y en las incomparablemente atractivas texturas que usa Fontana. Podemos ver que hay una urgencia muy fuerte de explorar lo desconocido, el nuevo territorio. Es como si Fontana estuviese usando todos los medios al alcance del artista para explorar el universo que preocupa a físicos y astronautas. A este respecto, Fontana es un artista de su época. Pero su concepto del espacio, del tiempo y el movimiento era muy sofisticado y era capaz de ver cómo ciertas nociones del espacio de la ciencia moderna podían relacionarse con conceptos artísticos que guiaron a los escultores del periodo barroco. Y su profundo interés por la exploración del espacio le llevó a producir imágenes muy similares a las enviadas por los cohetes tripulados y no tripulados lanzados durante la década de los 60. Los valores filosóficos que dichas imágenes tienen ahora para nosotros quizás fueron sentidas por Fontana desde el principio, en parte porque descubrió que tales fotografías se correspondían con imágenes de su propia imaginación, que había recogido en obras como esta. Y todo le parecía natural. El cosmos de la obra de arte debería, después de todo, reflejar el macrocosmos de la creación divina. Y si encontramos elementos de fealdad, comedia o brutalidad en la obra de Fontana, no debería sorprendernos demasiado. Lo que cuenta es la suma de las partes y, más allá de esto, la otra dimensión a la que el artista dirige nuestra atención. Fontana ha hablado de que la filosofía de la nada está en su obra. Con esto se refiere al vacío positivo, cargado con la energía con la que el artista dibuja, pero que nunca puede agotar. Pintar significa usar los colores para crear un cuadro. Estas palabras, aunque parecen simples, resumen muy bien la vida y obra del pintor alemán Ernest Wilhelm Ney. Y así es precisamente como él a menudo solía describir el interés central de su trabajo. La pintura Pasaje Gris, ahora en el Museo de Arte Moderno en Viena, es una de las últimas típicas obras de Ney, donde frecuentemente usaba círculos, o como él prefería llamarlos, discos, consiguiendo variaciones interminables de efectos de luz, color y movimiento. El cuadro Pasaje Gris fue pintado en 1960. Durante su vida las obras de Ney no siempre encontraron la aprobación de la crítica, pero ahora la importancia de su obra en el contexto del desarrollo del arte del siglo XX es ampliamente reconocido e indiscutible. Ernest Wilhelm Ney aparece aquí en un autorretrato expresionista de brillantes colores de 1940. Nació en 1902 en Berlín. Creció allí y provisionalmente fue a estudiar arte a la Academia de Berlín dirigida por Karl Hofer. Aparte de varios largos viajes al extranjero, pasó los primeros años de su carrera artística en la ciudad. Declarado un artista degenerado por los nazis, abandonó Alemania en 1937 y vivió un tiempo en Noruega. Allí encontró ayuda y apoyo de su amigo Eduard Munch. Tras servir durante la guerra en el ejército alemán, fue destinado a Le Mans, en el norte de Francia. Primero se instaló en Taunus y después, desde 1955, en Colonia, donde murió en 1968 a los 66 años.
Nye comenzó haciendo sus cuadros de discos, llamados después así a sus recurrentes motivos de formas circulares coloreadas, sobre 1955. En los años siguientes volvió a trabajar su tema básico en gran variedad de medios. En dibujos como este, usando finos trazos de lápiz. En acuarelas, donde creó delicadas formas flotantes. Pero sobre todo, en pinturas al óleo. Como un compositor en busca de la armonía musical, el pintor busca la armonía del color. Nye conscientemente adopta un acercamiento musical situando sus discos uno contra otro en persecución de la armonía. Fue acusado de ser aburrido y su obra fue por un tiempo mal recibida. Pero no permitió que esto le disuadiera. Según él, el disco era la forma más perfecta de todas. Un símbolo en sí mismo de armonía absoluta. En Pasaje Gris, discos de todos los tamaños parecen rodar a través de la pintura. Y así la superficie entera de la pintura parece estar en movimiento. Ni una pulgada del lienzo está libre de color y movimiento. Vibra y se mueve. Los discos parecen danzar de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y parecen saltar más allá del borde del cuadro hacia el espacio circundante. Esta impresión es especialmente fuerte en los numerosos puntos donde los discos se superponen entre sí, pero se transmite más poderosamente por la aparición de muchos discos grises. Estos parecen girar rápidos sobre sus propios ejes según se mueven a través del lienzo, lo que da fuerte ritmo a la composición en conjunto. Más que otros discos, tanto pequeños como grandes, reflejan las pinceladas circulares que el pintor ha usado para pintarlos. El gris es el color predominante del cuadro, pero es un gris rico en matices. En algunos sitios está aclarado con blanco, en otros es oscurecido con negro. Con un llamado valor de color neutro, el gris puede aumentar el poder de otros colores, bien rojo, azul, malva, amarillo o blanco. Le permite retirarse o avanzar y extraer el valor específico de cada color. En su ahora famoso texto teórico llamado Sobre el valor del color en la formación de una imagen, Nye escribió: el color no necesita nada más. Es más, es una fuerza creativa en sí mismo. Para Nye esto significa que el color es enormemente autónomo, que puede ser usado libremente sin la necesidad de referirse a ningún objeto particular que se encuentre en la naturaleza. Ese color y forma puede ser armonizado con los demás y con el cuadro como una totalidad. Con Pasaje Gris, Nye consiguió ciertamente la armonía que buscaba. Un año antes de su muerte, Nye escribió en su cuaderno de notas: el arte proviene del arte, los cuadros salen de los cuadros. Y así fue también con los cuadros de discos. Aunque Nye plasmó su invención original en 1955, la desarrolló a partir de ideas anteriores. Esto puede verse perfectamente si miramos algunas de sus obras anteriores. Movimiento es un cuadro de 1953. Su título es una alusión a la inspiración musical de la obra. Metamorfosis fue pintada en 1950. Aquí el movimiento de las formas pintadas es especialmente destacado. Ambas pinturas difieren considerablemente de los posteriores cuadros de discos. Muestran a Nye, sin embargo, usando métodos relacionados para inventar imagen. Podemos percibir su continua preferencia por los colores claros y formas redondas, y por el movimiento, ritmo y dinamismo de la superficie de la pintura, aunque ésta siempre permanece estrictamente bidimensional. Estos cuadros de principios de los 50 proceden de otros cuadros. Y no es difícil seguir las conexiones desde las últimas obras hasta las primeras. En los años 40, Nye pintó composiciones de figuras, tales como este cuadro de 1944 llamado El matrimonio de Aenos.
Las figuras recuerdan pájaros o animales tanto como a personas. Pero aquí y allí podemos distinguir claramente formas del cuerpo humano, tales como brazos, manos y cabezas. Aquí el pintor está interesado en contar una historia. Además, su vocabulario de formas se está convirtiendo ya en una taquigrafía de abstracciones. Si retrocedemos aún más en la carrera de Nye, podemos encontrar las fuentes de tal obra en los primeros años, y especialmente en la obra de los años 30. En esta época Nye pintó con un estilo figurativo pero expresionista. Hay conexiones obvias ligadas a las obras de muchos pintores expresionistas, particularmente Ernst Ludwig Kirchner. En la época de sus últimas obras, Nye había conseguido una libertad total como recuerdo de los medios